hermanos mayores que yo, ¿no? El uno tenía 10 años, yo tenía 9 años, en el 37, el otro tenía 10 cumplidos, iba hacia los 11 y el mayor tenía 12 años. Salimos en el 37 de Bilbao, pues justo después del bombardeo de Guernica, porque hasta entonces las autoridades británicas no aceptaban niños, que se evacuaran niños, considerando de que el acoger niños consistía en una violación de los acuerdos del pacto de no intervención, considerando de que se creaban las condiciones para que la guerra fuera más larga, en el sentido de que los padres y los mayores que luchaban en los frentes, sabiendo que los hijos estaban a salvo, iban a luchar más heroicamente, más encarnizadamente, y la guerra iba a ser más larga, iba a haber más víctimas. Mientras que si los padres sabían que los niños peligraban bajo los bombardeos, era más posible de que depositaran las armas y se rindieran. Era una teoría bastante asquerosa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque eso no se puede pedir a un pueblo de que se deposite las armas cuando ha habido un golpe de Estado fascista que se ha lanzado contra el poder legítimo, republicano. Entonces, en estas condiciones, cuando se produjo lo de Guernica, ahí ya la gente que protestaba y que pedía que había que salvar a los niños, el gobierno inglés aceptó acoger a 2000, pero diciendo de que no financiaría nada, no pagaría un céntimo, ellos sería un farthing, la moneda inglesa, ¿no? Entonces no financiaría nada, y fueron el pueblo británico, asociaciones caritativas, etcétera, los que acogieron. Y las personas que organizaron aquello, en vez de meter 2000 en el barco, metieron casi 4000. El gobierno inglés no lo supo, pero se encontró ante un hecho consumado una vez que los llegaron allá. Esa fue mi salida de España. En Inglaterra pues fui a la escuela, como todos otros niños, ¿no? Allí aprendimos el inglés, nos hicimos amigos con ingleses, aprendimos a integrarnos dentro de la sociedad británica también, y así fueron las cosas hasta que, bueno, la guerra de España finalizó. Entonces allí llegaron un grupo de personas, eran más bien intelectuales, en gran parte comunistas. Había un cuáquero, que no era comunista, pero un demócrata, que sacó a gente que no quiso ver la cuestión de sus pertenencias políticas, ni muchísimo menos. Había muchos comunistas, había catedráticos, había profesores, había un músico, el maestro Nazareno, etcétera, etcétera. Sacó a gente así, y los alojó, y se creó en Londres lo que se llamó una comunidad, era el Hogar Español, donde los españoles que podíamos ir a organizar actividades, y se organizaron cantidad de actividades culturales. Se organizó con el músico un coro, una coral, que incluso cantó por la BBC, se organizaron el teatro, las danzas, cuestiones culturales para enseñar al pueblo inglés cuál era la cultura española, ¿no? Porque en aquellos tiempos los refugiados no tenían buena fama, ¿no? En Francia no tuvieron buena fama, los cogieron, no el pueblo, sino las autoridades y alguna gente, los cogieron de una forma muy descarada, muy eso, ¿no? Entonces en Inglaterra estuvimos bien tratados. Yo tenía ya, cuando ya vine, yo hice mis estudios, hice Bellas Artes en Inglaterra, ¿no? Y consideré de que mi estancia en Inglaterra era más bien inútil, en el sentido de que no podía participar en lo que yo quería,
Yo había ingresado primero en la JSU, la Juventudes Socialistas Unificadas, luego ingresé también en el Partido Comunista, y desde la isla, que es una isla, pues difícilmente se podía participar contra el franquismo. Pero en Francia había una organización muy fuerte y yo tomé la decisión de pedir autorización a la dirección del partido de las Juventudes Socialistas Unificadas, la JSU, y me dieron el acuerdo y me vine para aquí. Y me vine para aquí, a Francia, el 3 de abril de 1950. Bueno, hay que decir de que no vamos a hablar mucho de ellos porque bueno, ya se han hablado muchas cosas de esas. Primero hubo la Guerra Mundial, hubo el periodo de la ocupación alemana y la resistencia. Ahí hubo las organizaciones nuestras del Partido Comunista principalmente, pero no solamente comunistas, había otros también que participaron en la lucha junto con el pueblo francés contra la ocupación alemana, ¿no? Esto hizo que, entre otros, el Partido Comunista, que estuvo siempre presente, mientras que el Partido Socialista habían emigrado hacia México y otros lugares, Latinoamérica, ¿no? No habían dejado prácticamente dirigentes en Francia, mientras que es verdad también que el Partido Comunista, la dirección se encontraba más bien en la Unión Soviética, pero había quedado organización puesta por el Partido Comunista, ¿no? Entonces se desarrolló verdaderamente, tras el fin de la guerra, se desarrolló las organizaciones del Partido Comunista y de la JSU, pero hubo una organización muy fuerte. Es a través de eso que yo me vine para aquí y que supe que podía participar en la lucha contra el franquismo, en lo que fuera. Mi problema, pero no era un problema, es que yo había hecho Bellas Artes, y cuando se habla de Bellas Artes se habla de dibujos, se habla de letras, se habla de esto, y lo sabían. Al principio pues trabajé dibujando, haciendo una banda de estas de dibujos siempre era un joven que luchaba contra el franquismo, ¿no? La misma persona, no me recuerdo cómo era el nombre, ¿no? Y hacía yo los dibujos y se publicaban en Juventud, que era el órgano de la JSU, ¿no? Y después pues me contactó para trabajar en el equipo técnico que dirigía Domingo Malagón, que eran los que confeccionábamos documentos falsos para permitir que los camaradas pudieran atravesar fronteras, etcétera, etcétera, ¿no?